el programa de derechos humanos de las mujeres fue creado hace más de 22 años, precisamente porque todavía en este siglo XXI las mujeres no son reconocidas como tales. Y de ahí una gran importancia de hacer la diferencia entre lo que es la existencia de un gay y la existencia de una lesbiana. Las violencias que recibe un gay no son las mismas que recibe una lesbiana, ¿verdad? Las mujeres, o sea, las lesbianas, de nuevo, por ser mujeres, precisamente es que van a encontrar una serie de otras formas también de violencias a las cuales se ven sometidas. En el caso, digamos, del trabajo que usted realiza dentro de su representada, ¿qué tipo de violencias son las que más viven, digamos, estas personas LGTBI a nivel centroamericano, el que más preocupa? Bueno, yo creo que no se puede generalizar. O sea, hablar de personas LGBTI es como hablar como si fuera una nueva persona, y eso no es real. O sea, hay que hablar de cada persona. O sea, en el momento en que ya se volvió un estribillo LGBTI, ni tan siquiera se está dando a conocer qué quieren decir las siglas. Entonces, no es cierto que tengamos una Centroamérica, ¿verdad?, comprendida y entendida de qué quiere decir LGBTI. Entonces, la primera recomendación todavía que debemos de continuar es tratando a cada población con su nombre, ¿verdad? Si usted me va a preguntar por lesbianas, por gays, por trans, por intersex, por bisexuales, ¿verdad? Pero se convirtió en un estribillo, como si fuera una etiqueta, ¿sí? Etiquetamos población LGBTI y sabemos los activistas y activistas que estamos en ello. Probablemente la Iglesia Católica también lo sabe porque son bien estudiosos, ¿verdad? Pero vaya usted, pregúntele en Nicaragua, por ejemplo, ¿sí?, a un campesino, ¿qué quiere decir LGBTI? Y no tiene la menor idea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es importantísimo rescatar, ¿verdad?, que estamos trabajando con poblaciones lésbicas, gays, transexuales, transgéneros, intersex y bisexuales. Y no tomarlo como una etiqueta más. Creo que esa es la primera violencia que debemos tratar de visibilizar hoy en esta entrevista, y es la manera común en que las siglas eliminan al ser humano, ¿sí? Muy importante el punto de que me acaba de hacer referencia. En este caso, entonces, le retomo la pregunta nuevamente y se la hago en base a la violencia de la que son, digamos, objeto a nivel centroamericano, tanto los gays como las personas trans, en su mayoría los que vienen de Honduras, pero me gustaría que abarquemos más a nivel centroamericano. Bueno, yo creo que parte de la mayoría, las violencias primeras que muchos gays y sobre todo transgéneros y transexuales están viviendo, vienen de sus familias, ¿sí? La violencia intrafamiliar, ¿verdad?, no está siendo reconocida en algunos de los estados centroamericanos como tal. Hay algunos estados centroamericanos, ¿verdad?, que esa violencia intrafamiliar viniendo de una persona trans no la reconoce. No reconoce, por ejemplo, el hecho de ser expulsado o expulsada de su casa, un hombre o una mujer que transita al femenino o al masculino, ¿verdad? Es una forma de violencia el sacarle de su casa. La otra forma de violencia más severa es la educativa, ¿verdad? Esa es otra etiqueta en este momento, el bullying, ¿sí? Pensar y hablar de bullying ahorita solamente la mayor cantidad de personas están hablando de bullying, pero no están entendiendo el punto final de esta violencia. Entonces también las personas trans, sobre todo en el sistema educativo centroamericano, ¿verdad?, han llevado pues la peor parte, creo yo. ¿Por qué? Porque un niño o una niña, un niño que se siente y vive como niña, ¿sí?, pero que es un niño registralmente, por ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo,
y en su sistema educativo está pues como un niño, pero ella se siente una niña, va a recibir de sus compañeritos y compañeritas violencia. Estamos claros que a nivel centroamericano las redes sociales tienen una vital importancia, pero no son los recursos más viables, digamos, para entablar una denuncia como esta. ¿Qué se está haciendo, digamos, en pro, digamos, de mejorar estas situaciones como el de esta muchacha que vivió? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar también en nuestras academias es precisamente el reconocimiento de los derechos humanos por parte de la enseñanza, ¿verdad? Porque ese abogado que ella tiene, pues está haciéndole una recomendación, pareciera, ¿verdad? Pareciera, pues que lo que hace es ocultar una verdad. Y es ocultar una verdad en Costa Rica, como puede ser la homofobia, la lesbofobia real. Ese es un caso, el que usted dice conocer, ¿verdad? Ese caso, es un ejemplo típico, ¿verdad? De ese odio, ¿sí? De ese odio que hay hacia personas, en este caso de una lesbiana. Esta situación que usted plantea debe de haberse ventilado también por discriminación y por una homofobia. Hay una ley, por ejemplo, que aun cuando es una contravención, pero hay que acumular delitos, ¿verdad? Que es la ley de VIH-Sida, que contiene un tipo penal de discriminación por homofobia, por lesbofobia. Entonces, okay, aunque Costa Rica, digamos, no está exento, digamos, de violencia, digamos, y atropellos en general, me voy a centrar en lo que es Honduras en este momento y Nicaragua, que son países, digamos, que haciendo de momento, digamos, la situación de esta muchacha, hay situaciones que se viven similarmente en lo que es el campo de las personas gay, inclusive las personas trans también a nivel, digamos, de Honduras y de Nicaragua. Pero, ¿qué está haciendo, digamos, la IIDH en pro, digamos, de tratar de incidir, digamos, en los casos, digamos, de Honduras y Nicaragua, donde hay leyes que se supone deberían de proteger a estas personas y sus derechos, pero que a su vez estas leyes no pasan del papel? Bueno, vean, lo primero que quiero aclararle a ustedes es que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos no es un ente de denuncia, ¿sí? El instituto es, como decir, un brazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está dentro de su misión educar en derechos humanos, ¿okay? Pero no puede llevar casos y no puede hacer una incidencia en términos de denuncia, ¿verdad? Esa no es una competencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El instituto lo que sí hace, ¿verdad?, es precisamente hacer educación. En ese sentido, hemos venido trabajando con población migrante, ¿verdad?, en asocio con la Organización Internacional de Migraciones, con la OIM, para lo cual estuvimos haciendo encuentros con autoridades migratorias en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica. En Nicaragua no pudimos hacerlo porque en el momento en que lo íbamos a hacer se vino no sé qué conflicto y nos dijeron que era un poco riesgoso hacer ese encuentro allí, y entonces está postergado pero no eliminado, ¿verdad? Y en Honduras sí hemos trabajado, ¿verdad?, pero lo que hemos hecho es más bien educar activistas, ¿verdad?, para que ellos sean a la vez quienes puedan o educar a otros o a otras o buscar la vía de cuál es la mejor forma de hacer denuncia, ¿verdad? Si no logramos sensibilizar a las autoridades, las personas activistas chocan con pared inmediatamente, ¿verdad? Puede que sean necesarias las modificaciones legislativas, puede que sean necesarias las políticas públicas, pero con recursos, y con un sentido de a qué población de verdad le están llegando, ¿sí? Porque
yo sí creo que a la primera pregunta que usted hacía tenía que ver con esas formas de violencia. Esas formas de violencia están, punitivamente, ¿verdad?, tapadas. Y en ese sentido, si nosotros no logramos sensibilizar autoridades que va desde cuerpos policiales, cuerpos militares, porque hay estados nuestros que tienen todo lo que tiene que ver con educación, y educación dentro y fuera, ¿sí? Educación en formación y educadores y educadoras ya formando. Luchar por el derecho al trabajo, luchar por el derecho a la salud, ¿verdad?, el derecho a la educación mínimo y a la cultura. Esos 4 grandes derechos, ¿verdad?, forman parte del quehacer de las personas en cada una de su diversidad sexual. Y aunado a ello, también pensarlo a partir de cómo vive cada una de estas poblaciones dentro de otras condiciones, como es la condición de pobreza de cada uno de nuestros países centroamericanos. No es lo mismo ser una trans con capacidad económica, ¿verdad?, que una trans en una condición paupérrima de vida, ¿verdad? Y las violencias de esa manera también están intercaladas, ¿verdad? Tocando el tema de educación, no quiero hacer señalamientos directos, digamos, pero en este caso tengo que hacerlo. Estamos claros que a nivel, digamos, de Centroamérica, Costa Rica es considerado uno de los países más católicos del área. Dentro de su educación está plasmada una de las cosas que es inducir, digamos, a los estudiantes a llevar la misma doctrina, digamos, del catolicismo. ¿Qué se está haciendo o qué podría ser el IDH, digamos, en este caso? O sea, no como ente de denuncia, sino como ente de educación. No, pues igual, se educa, ¿verdad?, desde toda la diversidad de religiones también, con base en el respeto. Porque dése cuenta que en un país como Nicaragua, que no es constitucionalmente católico, sin embargo tiene las mismas discriminaciones o mayores. Entonces no estoy muy segura yo si un estado laico, por ejemplo, es un mejor terreno o no, ¿verdad? Creo que tiene que ver más con las políticas educativas con las que se cuenta en un país o en un estado, y en ese sentido pues como los funcionarios y funcionarias que están a cargo de una cartera como educación, por ejemplo, ¿verdad?, puede hacer de su educación una educación entendible para todos y todas. En el caso, digamos, de derechos humanos, ¿cómo vería usted, digamos, las críticas de las que fue objeto el presidente Guillermo Solís por la decisión de izar la bandera, digamos, de la diversidad dentro de Casa Presidencial, y que prácticamente creó revuelo dentro de la Asamblea Legislativa? O sea, ¿será que Costa Rica está tratando de mantener una doble moral aún? Todavía Costa Rica y todos nuestros estados, creo yo, siguen partiendo de una doble moral, no hay quite, ¿verdad? O sea, el gobierno no es el Estado, número uno, ¿sí? El gobierno me parece que ha hecho avances importantes en 4 meses que tiene de estar en función, ¿verdad? Y como dicen, con un mundial que ahora sí volvemos a la realidad, ¿verdad? Pero en efecto, o sea, el gobierno, al haber hecho ese reconocimiento de izar un 17 de mayo, ¿verdad?, la bandera de la diversidad sexual en Casa Presidencial, es un acto que da cuenta de que en efecto no es solo discurso, ¿sí? Porque ellos en campaña se comprometieron como partido, ¿verdad?, a trabajar con relación, pero también si esto es como una familia y todos son mayores de edad, ese es el problema. Entonces papá presidente puede decir y pensar una cosa, pero hay instituciones que van a estar en contra, ¿sí? Por eso Asamblea Legislativa, que es un poder aparte, no le va a hacer caso al señor presidente, pero la Asamblea Legislativa no es un todo tampoco, ¿verdad? Sin embargo, vea usted qué tan doble moral, ¿sí?, que 2-3 semanas después de este 17 de mayo, la Caja Costarricense del Seguro Social reconoce y elimina del reglamento, ¿verdad?,
un artículo que decía que solamente se puede asegurar maritalmente y elimina la palabra marital dándole el derecho a las parejas gays o a las parejas lésbicas para lograr el aseguramiento de su compañero o compañera cuando no trabaja remuneradamente alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál doble moral? ¿Verdad? Por un lado se iza la bandera y por otro lado se le otorga un derecho que es importantísimo para las personas. Y no solo eso, de acuerdo al trabajo de CIPAC, de varias organizaciones en Costa Rica, pero yo señalo CIPAC, señalo diversidad sexual, no, ¿cómo se llama este otro? La OIM y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quienes fuimos trabajando precisamente con las autoridades migratorias, ¿verdad? Costa Rica le otorga por primera vez a una pareja lésbica la visa humanitaria a la compañera de nacionalidad australiana, si no me equivoco ella, ¿verdad? Porque está en una condición en que necesita vivir en el país y estar con su residencia activa. Cierro con la última pregunta y es, en pro de todo lo que me ha señalado en este momento, ¿qué podría hacer el IIDH y Costa Rica con todas sus organizaciones para tratar de incidir más, digamos, en la forma de trabajar y elaborar, digamos, campañas que ayuden a estas personas a identificarse más y defender sus derechos a nivel centroamericano? Bueno, primero yo haría un llamado a la cooperación, porque el IIDH, ¿verdad?, no es una empresa productiva. Por lo tanto, no es que no vendemos sacos de harina y con eso podemos hacer tortillas, para decir de algo, ¿verdad? Entonces, vivimos de la cooperación, ¿sí? Si en ese sentido creo que hay que sensibilizar a la cooperación, y la cooperación lo está haciendo, está bien entendida, ¿verdad?, en ese sentido. El punto es que la cooperación le otorgue los recursos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos para que éste a su vez pueda hacer campañas sostenidas, educativas, con relación a la necesidad de sensibilizar, tal como le decía, funcionarios y funcionarias públicas, familias, las familias, o sea, hay momentos donde ellos no saben qué fue lo que les pasó, pero ¿por qué si tienen 8 hijos o hijas, por qué uno le es homosexual, verdad? También hay familias de 8 hijas donde uno es el heterosexual y el resto son homosexuales. Y no tienen explicación, no tienen manera. Entonces, en ese sentido también hay que educar a las familias. Y no en las ciudades, en la zona rural. Yo siento que hemos apostado en la mayoría de recursos, en las capitales, ¿verdad?, principalmente, o en las zonas de mayor población, pero ¿cómo está viviendo un trans, por ejemplo, de hombre a mujer, ¿verdad?, en esas montañas bellas que tiene Managua, ahí para adentro, ¿verdad? O sea, con el nivel de violencia que existe. Entonces, donde le cobran su existencia con mayor razón, ¿verdad? No solo, ojalá, o sea, la burla ya es de por sí no permitida, ¿verdad?, pero además la violencia física. Y ni para qué los crímenes de odio, aunque han llegado tanto Honduras, Nicaragua, y hay muchos de nuestros países, yo diría que en Costa Rica también, pero no se investigan como tales, que ese es el otro punto. Entonces, por hacer falta mucho. Recursos, dénenlo y con mucho gusto, ahí estamos.